El día que encontré unas braguitas que no eran de mi mujer debajo del asiento del coche, supe que algo iba mal. No te estoy hablando de un coche prestado ni de una anécdota graciosa. Era mi coche. Y esas braguitas no eran de Clara. No por el color, ni por la talla, sino porque llevaban una etiqueta de una tienda que ella jamás pisaría. Clara es más de oizo, y aquellas eran de esas de mercadillo con encaje barato, como las que usan las adolescentes o, bueno, ya me entiendes. Fue un miércoles, a eso de las 7:30 de la mañana. Yo salía con prisa para el curro, me agaché a coger una botella de agua que se había rodado hacia atrás, y ¡zas! Ahí estaban. Rosas, arrugadas y con olor a perfume barato. Las toqué como si fueran un animal muerto. No sabía si tirarlas, guardarlas o prenderles fuego. Me senté en el coche, cerré la puerta y me quedé en silencio. El motor encendido, el noticiero de fondo, y yo con unas putas braguitas en la mano que no sabía de quién eran, pero sí sabía de quién no eran. Y ahí empezó todo. No con una conversación. No con un mensaje. No con una pelea. Con una prenda que alguien se dejó en el coche que yo pago, limpio y conduzco. Y no era mía. Te juro que durante unos segundos pensé que podía haber sido alguna compañera del trabajo, o la vecina que me pidió el coche para ir al centro comercial, pero no. Nadie se quita la ropa interior por accidente. Nadie. Lo peor fue cuando subí a casa de nuevo, con la excusa de haber olvidado el móvil, y vi a Clara saliendo de la ducha. Toalla en el pelo, cuerpo mojado, sonrisa tranquila. ¿No te ibas ya?, me preguntó. Y yo, con las braguitas en el bolsillo, le respondí con un beso en la mejilla. No sabía aún qué hacer, pero sabía que tenía que actuar como si no supiera nada. A veces es mejor observar antes de disparar. Y te prometo que en ese momento, aunque no tenía pruebas, aunque no tenía nombres, sentí que el suelo se movía. Porque esas braguitas no eran solo una señal. Eran el principio del fin. Ese día fui al trabajo sin música en el coche, sin noticias, sin pensar siquiera en lo que tenía que hacer. Solo tenía una imagen en la cabeza, las braguitas. Las tenía en el bolsillo, dobladas como un pañuelo, y mientras fingía revisar unos albaranes en la oficina, metía la mano de vez en cuando para asegurarme de que seguían ahí, como si fueran una prueba de algo que aún no sabía cómo enfrentar. No hablé con nadie, no respondí a mensajes, no abrí el correo. A las 11, le dije a mi compañero que iba a salir a hacer una gestión y me fui del trabajo sin dar más explicaciones. Cogí el coche, fui a un descampado donde no había nadie y me senté a pensar, con las puertas cerradas, mirando al frente. No era una locura pensar que Clara había estado con otro. Lo que me mataba era no saber cómo, cuándo, ni por qué. Y lo peor de todo era que no tenía ninguna prueba directa, más allá de esa prenda. No podía ir a decirle me encontré esto y esperar que lo confesara todo como si estuviera en una serie de televisión. La gente no confiesa así, y Clara, menos aún. Ella es de las que se justifica antes de que termines una frase. Lo que necesitaba era otra cosa. Algo más sólido. Algo que me dijera, sin dudas, que no estaba loco. Y para eso, necesitaba moverme con cuidado. Empecé por lo más sencillo, repasar mentalmente todo lo que había hecho Clara en los últimos días. Salidas, cambios de rutina, excusas raras. Recordé que el sábado anterior había dicho que iba a ver a su amiga Laura a Leganés, que iban a comer fuera, que aprovecharían para ponerse al día. Cuando volvió a casa, traía una bolsa con un libro y una planta pequeña, nada sospechoso. Pero ahora, con esto en la cabeza, todo me parecía una pantalla. Lo siguiente fue revisar el coche a fondo. Aparqué en una zona poco transitada y me puse a revisar los asientos, el maletero, los huecos de las puertas, la guantera. No encontré nada más raro.
Pero al mirar por debajo del asiento del copiloto, vi algo que me hizo apretar los dientes, un ticket del peaje de la M45, con fecha del sábado a mediodía. Clara no tenía por qué pasar por allí si iba a Leganés. Eso me encendió todas las alarmas. La M45 es más para salir hacia el este, hacia Vallecas, Coslada, o incluso más lejos. No tenía sentido. Guardé el ticket junto a las braguitas y volví al trabajo como si nada, aunque estaba claro que ya no pensaba en currar ni en volver a casa con la misma cara. Esa noche, cuando llegué a casa, Clara estaba en el sofá viendo una serie de esas de crímenes que le gustan, con el portátil sobre las piernas. Me saludó como siempre, me preguntó qué tal el día, y me dijo que había hecho lentejas para cenar. Todo normal. Excesivamente normal, incluso. No dije nada, me duché y cenamos en silencio, con la tele de fondo. En un momento, le pregunté de forma casual, ¿tú el sábado pasado fuiste a Leganés o a otro sitio? Me miró con cara de sorpresa, como si la pregunta no tuviera sentido. ¿A Leganés? Claro, ¿por qué? Le dije que nada, que solo me había parecido raro porque me encontré un ticket del peaje de la M45 en el coche, y que eso me había confundido. En ese momento, cambió la expresión. No fue miedo, ni culpa. Fue tensión. Ah, sí, claro, porque cogí esa carretera sin querer, me equivoqué en la salida. Iba distraída hablando con Laura por el manos libres. Lo tiré sin pensar. La respuesta vino muy rápido, demasiado. Me limité a asentir. No le dije que lo había encontrado debajo del asiento, ni que ahí no va a parar un ticket si lo tiras con la mano. Terminé de cenar, fregué los platos en silencio y me fui a la cama con la cabeza ardiendo. No dormí en toda la noche. El domingo siguiente hice algo que no me enorgullece, pero que necesitaba hacer. Esperé a que Clara se metiera en la ducha por la mañana, y mientras tanto, revisé el bolso que había usado esa semana. No encontré nada raro, pero en la parte interior tenía una tarjeta de un hotel en Vallecas. Un hotel que conocía porque una vez lo miramos por curiosidad para una escapada, y que estaba bastante lejos de casa. Era una tarjeta blanca con el logo, metida entre dos recibos del súper. Me quedé helado. La guardé en el bolsillo y volví a la cocina como si nada. Cuando salió de la ducha, me dijo que si quería hacer algo ese día, que hacía buen tiempo, que podíamos ir a dar una vuelta al centro. Le dije que sí, que claro, con una sonrisa que me costó mantener. Y salimos, como si fuéramos la pareja de siempre. Nadie que nos viera podría imaginar lo que yo llevaba en la cabeza. Pasé los siguientes 3 días recopilando pequeñas cosas. Le hice una foto al ticket del peaje, a la tarjeta del hotel y a las braguitas. Empecé a mirar sus horarios con más detalle, a observar cómo se comportaba, cuando salía y cuando volvía. Noté que los jueves siempre se arreglaba más que de costumbre, que se perfumaba con un frasco que no usaba desde hace meses, que se maquillaba más. Siempre decía que tenía reunión de equipo en el colegio, pero empezaba a notar que eso no cuadraba. Una de esas noches, sin decirle nada, me fui en coche a la puerta del colegio donde trabaja y esperé a que saliera. No tardó en aparecer, pero no sola. Salió con un tipo, uno de esos que tienen pinta de simpáticos, con barba recortada y camisa remangada. Iban hablando cerca, sonriendo. Él le tocó el brazo en un momento y ella no se apartó. Subieron juntos a su coche y se fueron. No lo seguí. Me fui a casa y me senté en el sofá con el mando en la mano, sin encender la tele. Sabía que estaba todo ahí, que no eran celos ni películas mías. Era real. Cuando volvió a casa, 2 horas después, traía una caja con comida china y me dijo que había cenado en casa de Laura porque estaban viendo una peli antigua y no les apetecía cocinar. Asentí, sonreí y comí sin decir palabra. Ya tenía lo que necesitaba.
No era una suposición, ni una duda. Clara tenía algo con alguien. No sabía si era sexo, amor, o una mezcla de todo, pero era con otro, y eso me bastaba. Ahora me tocaba decidir qué hacer con todo eso. Porque saber la verdad es solo el primer paso. El siguiente, ese era el más jodido. La semana en la que decidí enfrentar a Clara fue probablemente la más larga que he vivido en mi vida, no porque pasara algo especialmente terrible durante esos días, sino porque cada minuto tenía la sensación de estar sosteniendo un peso que no sabía cómo seguir cargando. Sabía que tenía suficiente información como para plantarme delante de ella y decirle lo que llevaba semanas sospechando, pero no tenía claro si quería hacerlo en casa, en un sitio neutral o si era mejor provocar la conversación de manera espontánea. Lo que tenía claro era que ya no podía seguir viviendo con esa tensión. Cada vez que Clara hablaba por el móvil en el balcón o cuando salía a comprar algo de manera repentina, sentía que me hervía la sangre de rabia mezclada con una sensación de absurdo, como si yo mismo estuviera permitiendo que todo siguiera pasando ante mis narices. Llegó un punto en el que me di cuenta de que no podía darle más vueltas y que la conversación tenía que ocurrir antes de que me consumiera del todo. El jueves por la tarde, cuando Clara dijo que iba a salir a una reunión del claustro, decidí que ya había tenido bastante. No respondí de inmediato, solo la observé mientras se arreglaba frente al espejo del pasillo. Llevaba una camisa clara que casi nunca usaba entre semana y se había puesto unas pulseras que normalmente guardaba para los fines de semana. No necesitaba más confirmaciones. Le dije que la llevaría yo en coche porque tenía que pasar por esa zona para recoger un pedido, aunque era mentira. Ella dudó un momento, pero aceptó. En el coche no dije nada, solo conducía mientras veía cómo ella miraba su móvil varias veces como si esperara que llegara algo importante. Cuando estábamos a 2 calles del colegio, en vez de parar, seguí conduciendo recto. Ella me miró con sorpresa y me preguntó qué hacía. Le dije que necesitaba hablar con ella y que no iba a dejarla allí sin aclarar algo antes. Su expresión cambió al instante. Ya no era sorpresa. Era alarma. Fui a un aparcamiento vacío detrás de un centro comercial y detuve el coche. Clara respiró hondo, apoyó las manos en las rodillas y me preguntó qué estaba pasando. Yo tenía tantas frases preparadas en mi cabeza que por un momento me quedé en blanco. No sabía ni por dónde empezar. Finalmente saqué del bolsillo el ticket del peaje, se lo puse sobre las piernas y le dije que lo había encontrado debajo de su asiento y que no tenía ningún sentido que estuviera ahí si ella simplemente había ido a Leganés. No gritó ni intentó quitarlo de en medio. Simplemente lo miró sin tocarlo. Le dije que me parecía raro que se equivocara de salida y que ese papel acabara bajo el asiento. Le dije que también me parecía extraño que últimamente saliera tanto, que se arreglara más que antes y que siempre fueran casualmente los mismos días. Ella seguía sin decir nada. Sacó el ticket, lo observó y luego me miró directamente. Intentó explicarse diciendo que a veces necesitaba tiempo, que se sentía agobiada, que no quería preocuparme con tonterías y que por eso no me había contado nada. Le pregunté directamente si estaba con otra persona. Las palabras salieron más calmadas de lo que esperaba, porque dentro de mí había un caos enorme, pero al final salieron como una pregunta que necesitaba respuesta y no como un ataque. Al escucharla, Clara apartó la mirada hacia el parabrisas y se quedó un instante en silencio. Después dijo que en el colegio había más gente con problemas, que ella no era la única que se sentía desmotivada últimamente y que a veces se quedaba hablando con compañeros, sin que eso significara nada. No me convenció. Se lo dije. Ella empezó a ponerse a la defensiva. Me dijo que llevaba semanas viéndome más distante, que últimamente estaba raro, que parecía que yo estaba buscando algo para pelear. Le dije que no estaba buscando ninguna pelea, que estaba buscando la verdad. Y entonces explotó. Clara empezó a hablar rápido, con nerviosismo, subiendo el tono.
Dijo que estaba cansada de que yo actuara como si no confiara en nada, que ella también tenía derecho a organizar su vida y tener espacios propios, que no podía estar justificando cada movimiento. Yo la escuchaba, pero no porque creyera lo que decía, sino porque estaba intentando ver en qué momento iba a caer la pieza que ella no quería reconocer. Ella seguía hablando, acusándome de estar paranoico, de interpretar cosas que no tenían relación, hasta que perdí la paciencia. Saqué la tarjeta del hotel de Vallecas del bolsillo y la dejé encima del salpicadero. El silencio que siguió fue completamente diferente al de antes. No era un silencio de confusión. Era un silencio de impacto directo. Ese sí que no podía explicarlo con ninguna respuesta cómoda. Clara lo miró y apretó los labios. No lo tocó, igual que no había tocado el ticket. Le pregunté si había estado allí y con quién. La primera reacción fue negar. Dijo que no sabía de dónde había salido eso y que yo estaba inventando cosas porque seguramente estaba cansado del trabajo o porque estaba estresado. Le pedí que no me tratara como a un idiota. Era la primera vez en toda la conversación en la que perdí completamente la calma. Le dije que no podía seguir mintiendo porque la mentira era evidente. Ella levantó la voz diciendo que no iba a aguantar que yo le hablara así. Yo le contesté que lo que yo no iba a aguantar era seguir haciendo el papel del ingenuo. Fue un intercambio que subió de intensidad hasta que los dos estábamos hablando casi a la vez, diciendo cosas atropelladas, acusándonos de cosas que no tenían que ver con el problema principal. Yo sentía que estaba perdiendo el control, pero también sentía que ya no podía volver atrás. En un momento, Clara se derrumbó. No físicamente, pero sí emocionalmente. Se quedó quieta, miró por la ventana y dijo algo que no esperaba. No fue lo que piensas. Lo dijo con un tono al que no estaba acostumbrado, un tono que no era de rabia ni de defensa, sino de cansancio. Entonces fue cuando entendí que había algo más. Le pedí que lo dijera completo, que no se quedara en frases a medias. Me dijo que había estado en ese hotel, pero que no había sido para lo que yo creía, sino que necesitaba desconectar. Me sonó absurdo. Se lo dije. Entonces añadió otro detalle que me hizo sentir un tipo de rabia diferente. Dijo que había ido con alguien del colegio, pero que no había sido una relación como tal, que no era una historia larga ni nada parecido, que había sido un intento de sentirse viva porque últimamente estaba apagada. Yo no sabía ni cómo reaccionar. Esa frase me golpeó de otra forma, como si estuviera escuchando a alguien que había tomado decisiones sin pensar en las consecuencias, pero que tampoco buscaba justificarlas del todo. Le pregunté quién era. No lo dijo. Le pregunté si era el mismo con el que había entrado en su coche esa semana cuando la seguí. Tampoco respondió. Me dijo que no quería hablar de nombres porque no era importante. Le respondí que para mí sí era importante, porque no pensaba quedarme con una historia a medias mientras ella se quedaba tranquila sabiendo que yo ya lo sabía casi todo. Hubo un momento en el que pensé que iba a salir del coche y marcharse caminando, pero no lo hizo. Simplemente tensó las manos sobre las piernas y soltó un no quiero seguir discutiendo. Le dije que yo tampoco quería discutir, que lo que quería era la verdad completa. Ella respiró hondo como si estuviera calculando algo en su cabeza. Después dijo que solo había pasado un par de veces, que no había sido algo constante, que no había habido promesas ni nada parecido, que no era amor ni era una historia paralela. Según ella, había sido impulsivo y ya estaba terminado. La escuché, pero no creí ni la mitad. No porque quisiera pensar lo peor, sino porque nada de lo que me decía cuadraba con lo que había visto estas semanas. La conversación terminó cuando Clara dijo que quería volver a casa y que necesitaba tiempo para pensar. Yo no la detuve. Encendí el coche, conduje de vuelta sin hablar y cuando llegamos al portal ella bajó sin mirarme. Me quedé dentro del coche varios minutos,
apoyado en el volante, intentando procesar todo lo que había pasado. Tenía la sensación de que la conversación no había cerrado nada, que solo había abierto una grieta aún más grande. Lo único claro era que ya no había vuelta atrás. La verdad estaba encima de la mesa, aunque fuera una verdad incompleta, llena de huecos y frases cortadas. Pero ya estaba ahí. Y ahora tocaba decidir cómo seguir. Durante los días posteriores a la confrontación, Clara actuó como si nada hubiese pasado. Desayunábamos en silencio, hablábamos solo lo justo, y cada uno se iba a lo suyo. Por dentro, yo ya no estaba allí. No dormía bien, no comía como antes, y no podía concentrarme en el trabajo. Me dedicaba a cumplir lo mínimo y salía antes de hora para caminar por la ciudad y pensar. Sabía que no podía quedarme quieto esperando a que ella decidiera qué hacer. Ella había mentido, había ocultado cosas, y había destrozado una relación que, aunque no perfecta, al menos para mí era sincera. Lo que más me dolía no era la traición, sino la forma en que lo manejaba, como si fuese algo menor, algo que podía simplemente empujarse debajo de la alfombra con una frase tipo no fue amor o solo pasó un par de veces. Yo no pensaba permitir que ella se fuera limpia. Necesitaba hacer algo, no por rabia, sino por justicia. Empecé por informarme bien. Llamé a un amigo de la universidad que ahora trabajaba como abogado en un despacho de divorcios. Le conté por encima lo que estaba pasando y le pedí que me explicara qué opciones tenía si quería divorciarme, sobre todo en cuanto a lo económico. No quería perder el piso, no quería que me tocara pagarle una pensión mientras ella se iba de cañas con su amante, y mucho menos que acabara quedándome con una mano delante y otra detrás mientras ella salía como víctima. Él me explicó con claridad los pasos, me pidió pruebas si las tenía y me dijo que con lo que le estaba contando, era posible negociar condiciones razonables, pero que si quería tener una posición sólida, necesitaba más que una tarjeta de hotel y un ticket de peaje. Me sugirió que consiguiera pruebas claras de una relación extramatrimonial, aunque no fueran sexuales, al menos algo que demostrara cercanía fuera del ámbito laboral. Decidí que no iba a pagar a un detective ni a poner cámaras. No quería involucrar a nadie. Esto lo iba a hacer yo. Así que comencé a seguirla. No todos los días, porque habría sido sospechoso, pero sí en momentos clave. El jueves siguiente, volví a repetir la jugada de la semana anterior, dije que tenía una reunión de última hora y me fui antes que ella. Me llevé el coche viejo, el que no usábamos desde hacía tiempo, y me estacioné en una calle paralela al colegio. Ella salió a las 6:30 y, como la semana anterior, no se fue a casa. Caminó 2 calles y se encontró con el mismo tipo. Esta vez se saludaron con 2 besos, hablaron unos minutos y se fueron caminando juntos hacia una zona residencial. Los seguí desde lejos. Llegaron a una cafetería poco concurrida. Se sentaron al fondo. No vi besos ni abrazos, pero había contacto, miradas cercanas, manos sobre la mesa. Saqué fotos desde la calle. No eran espectaculares, pero servían para mostrar que lo que me decía en casa no cuadraba con lo que hacía. Esa noche no le dije nada. Guardé las fotos en una carpeta privada del móvil y las envié a mi correo personal por si acaso. A la mañana siguiente, fui al banco. Revisé nuestras cuentas conjuntas y decidí sacar la mitad exacta del saldo a mi cuenta individual. No era una fortuna, pero al menos me aseguraba tener un colchón si esto se ponía feo. Cambié todas mis contraseñas. Borré mi historial de navegación. Organicé todos los papeles importantes del piso en una carpeta y los metí en el maletín del trabajo. Luego volví a casa como si nada. El sábado por la mañana, me fui temprano con la excusa de ir a trabajar unas horas extra. En realidad, me fui a ver a la madre de Clara. No porque me llevara bien con ella, sino porque quería dejar algo claro, que no iba a permitir que se me señalara como el malo cuando todo esto saliera a la luz.
Me recibió con la cara de siempre, esa mezcla de superioridad y condescendencia que tanto le gustaba. Le dije que necesitaba hablar con ella a solas y se lo solté sin vueltas. Le conté que Clara me había engañado, que lo sabía, que tenía pruebas y que estaba preparando los papeles del divorcio. Ella me miró como si le hubiese dicho que el pan estaba duro. Dijo que esas cosas pasan en todos los matrimonios y que lo importante era hablarlo, resolverlo, no tomar decisiones en caliente. Le dije que no estaba buscando consejo, que solo quería que lo supiera de mi boca antes de que se enterara por Clara, y que no iba a tolerar ninguna versión donde se me pintara como un marido ausente o un tipo difícil, porque no lo era. Me levanté y me fui sin tomar el café que me había ofrecido. Cuando volví a casa, Clara estaba en la cocina. Le dije que necesitábamos hablar, y esta vez sí, sin gritos, sin rodeos. Le dije que sabía que seguía viendo al tipo, que no era una historia del pasado, y que tenía fotos que lo demostraban. Le dije que ya había contactado a un abogado, que estaba organizando todo para el divorcio, y que no pensaba ceder ni un metro en esta historia. Al principio intentó negar, luego minimizar, luego se puso a llorar. No me movió nada. No me conmovieron sus lágrimas ni sus palabras. Le dije que no necesitaba que me explicara nada más, que lo único que tenía que hacer era preparar sus cosas porque en cuanto tuviéramos la primera cita con los abogados, yo iba a pedir la disolución del matrimonio sin custodia compartida de ningún bien. Le dije que si quería pelear, pelearíamos, pero que iba a sacar toda la verdad sin filtros. Ese día no durmió en casa. Dijo que necesitaba pensar, que todo estaba yendo demasiado rápido. Yo no le contesté. Al día siguiente fue ella la que pidió hablar. Me dijo que no quería que esto terminara mal, que no quería ir a juicio, que entendía mi enfado. Le dije que no era enfado, que era consecuencia. Y que si quería que esto terminara limpio, más le valía colaborar. Me pidió que no contara nada en el trabajo ni a su entorno. Le respondí que no tenía interés en arruinarle la vida, que con quitarme del medio ya era suficiente. A la semana siguiente, fuimos juntos a la primera reunión con los abogados. Clara aceptó una propuesta razonable, ella se iría del piso, renunciaría a la mitad de los muebles, y firmaría un acuerdo de separación sin pedir compensación económica. No porque fuese justa, sino porque sabía que si peleaba, tenía con qué hundirla. Cuando firmamos, me temblaba el pulso, pero no por tristeza, sino por el peso de todo lo que había aguantado. No hubo insultos, no hubo espectáculo. Solo un silencio entre dos personas que ya no tenían nada que decirse. Ella recogió sus cosas al sábado siguiente. Yo no estaba. Le dejé una nota que decía simplemente, ya está hecho. No vuelvas. El día que volví a verla no fue por casualidad. Habían pasado 3 semanas desde que firmamos los papeles y no habíamos tenido ningún tipo de contacto. Ni mensajes, ni llamadas, ni correos. El piso estaba más tranquilo de lo que recordaba. Sin ruidos, sin conversaciones vacías, sin la tensión constante que arrastrábamos desde hacía meses. Pero también había momentos en los que el silencio no era paz, sino vacío. Me di cuenta de que todo aquello que había sostenido durante años, aunque estuviera podrido por dentro, me había dado una estructura. Y ahora esa estructura ya no estaba. Una tarde de domingo, cuando terminé de limpiar la cocina y me senté a comer algo frente al televisor apagado, me di cuenta de que no había nadie a quien contarle nada, nadie con quien discutir por la compra, nadie que dijera si hacía frío o si la peli era una mierda. Fue entonces cuando entendí que no iba a sentirme mejor por haber ganado, ni por haber sido más listo, ni por haber hecho todo bien. Había perdido algo que en algún momento fue importante. No porque me faltara Clara, sino porque me había quedado solo en medio de un proceso que no había elegido. Ese mismo domingo por la noche, ella me escribió un mensaje corto, casi neutro, ¿podemos hablar esta semana?
Es importante. Sin discusiones. Lo leí varias veces. No contesté en el momento. Al día siguiente, después de trabajar, le dije que podía el miércoles por la tarde, en el bar de la esquina, el mismo donde alguna vez nos sentábamos a tomar café los domingos. Llegué 10 minutos antes. Me pedí un café solo, lo dejé en la mesa y esperé sin tocarlo. Cuando entró, llevaba la misma chaqueta que usaba para el trabajo, el pelo suelto y cara de no haber dormido bien. Se sentó frente a mí, pidió un té y no dijo nada durante el primer minuto. Yo tampoco hablé. Solo la miré. No con odio, ni con pena, ni con reproche. Con distancia. Como se mira a alguien que una vez fue importante pero ya no lo es. Ella respiró hondo, como si fuera a lanzarse a una piscina fría, y empezó diciendo que no estaba bien, que llevaba semanas dándole vueltas a todo, que no sabía cómo se habían torcido tanto las cosas. Le dije que eso no era cierto, que si lo sabía, que simplemente no quiso frenar nada cuando aún estábamos a tiempo. Me miró sin interrumpirme, asintió y dijo que tenía razón. No discutimos. No alzamos la voz. Fue extraño. Parecía que después de todo, por fin hablábamos como dos adultos que entienden que algo se ha roto del todo y no hay forma de volver atrás. Me dijo que el otro tipo ya no estaba en su vida. Que había sido una confusión, una especie de huida. Que no justificaba nada, pero que quería que yo supiera que aquello no había durado. Le respondí que eso no cambiaba nada. Que el problema no era cuánto duró, sino que existió. Que lo hizo sabiendo quién era yo, lo que habíamos construido, y lo que eso significaba para mí. Ella bajó la mirada y murmuró que había cometido un error que no sabía cómo reparar. Le dije que no podía repararse. Que por eso se llama ruptura. Porque ya no hay manera de volver al punto anterior. Entonces, por primera vez, no lloró. No pidió disculpas como si fueran un formulario. No intentó justificarse con frases vacías. Dijo que lo sabía. Que no esperaba que la perdonara. Que no quería volver. Que solo necesitaba decir las cosas en persona, porque quedarse callada era peor. Me preguntó si sentía odio. Le dije que no. Que el odio se reserva para lo que todavía importa, y que en su caso, ya no sentía ni odio ni amor. Sentía memoria, pero no emoción. Me preguntó si estaba saliendo con alguien. Le dije que no, que necesitaba estar solo, que quería limpiar todo por dentro antes de volver a meter a alguien en mi vida. Me preguntó si alguna vez había sospechado de algo antes de lo que pasó. Le dije que no, que fui tan confiado que jamás pensé que me estaba mintiendo. Ella apretó los labios, se agarró fuerte al vaso de té, y dijo que ese era su mayor arrepentimiento, que yo confiaba en ella más de lo que ella misma confiaba en sí. No supe qué contestar a eso. Porque no era mentira. Estuvimos allí 1 hora. Hablamos de cosas que no habíamos dicho nunca. No por miedo, sino por rutina. Yo le dije que muchas veces me había sentido solo en la relación, que tenía la sensación de que todo se daba por hecho, que nunca había espacio para hablar de lo que sentíamos sin que todo acabara en reproches o frases hechas. Ella me dijo que pensaba que yo no quería compartir ciertas cosas, que me veía distante, que cuando ella intentaba acercarse yo me cerraba. Me preguntó si alguna vez pensé en engañarla. Le dije que no. Que si lo hubiera hecho, se lo habría dicho antes de hacerlo. No como una amenaza, sino como una forma de respeto. Me dijo que ojalá hubiera hecho eso ella. Pero que no lo hizo. Que eligió mal y no supo parar. Cuando nos quedamos en silencio, el camarero pasó por tercera vez a preguntar si queríamos algo más. Dijimos que no. Ella miró el reloj. Luego me miró y me preguntó si podíamos despedirnos en paz. Le dije que sí. Que en realidad, eso era lo único que había venido a buscar.
paz. Le dije que no pensaba hablar mal de ella, que no iba a contarle nada a su familia, ni a sus amigas, ni al entorno del colegio. Que no tenía ganas de seguir arrastrando nada. Ella asintió, me dio la mano, y dijo que gracias. No nos abrazamos. No nos dimos 2 besos. Ni siquiera nos tocamos más allá de ese gesto breve. Se levantó, pagó su té, y salió del bar sin mirar atrás. Yo me quedé un minuto más, terminé el café ya frío, me puse la chaqueta, y salí sin apuro. Caminé por calles que conocía de memoria, pero con una sensación nueva. Ya no estaba enfadado, ya no estaba dolido, ya no tenía ganas de vengarme ni de demostrar nada. Por primera vez desde que todo empezó, me sentí libre. No feliz. No aliviado. Solo libre. Como alguien que, después de haber perdido, por fin puede dejar de pelear. Después de aquella última conversación con Clara, todo cambió, pero no de golpe. No hubo un día exacto en el que me despertara y sintiera que estaba curado, que había pasado página, que lo tenía todo claro. Lo que pasó fue que, poco a poco, empecé a ocupar el espacio que había dejado vacío durante mucho tiempo. Empecé a tomar decisiones pequeñas sin consultar con nadie. Cambié los muebles del salón, me deshice de cosas que ya no me decían nada, compré una cafetera nueva, ordené los armarios a mi manera. Nadie me preguntaba por qué lo hacía ni con qué criterio. No tenía que explicarle a nadie si decidía salir a caminar a las 9 de la noche o si me acostaba a las 4 de la mañana viendo vídeos sin sentido en Internet. Era raro, pero al mismo tiempo era real. Me acostumbré a la soledad, no como castigo, sino como estado natural después de haber vivido demasiado tiempo rodeado de ruido emocional. No volví a saber de Clara. No me llamó, no escribió, no apareció por ningún sitio. Su madre me llamó una vez, para preguntarme si estaba bien, si necesitaba algo, si iba a quedarme en el piso o si pensaba venderlo. Le dije que estaba bien, que no pensaba moverme, y que agradecía la llamada, pero que prefería no hablar más del tema. Me respondió con un tono neutro, sin emoción, y colgó rápido. Después de eso, no hubo más contacto con nadie de su entorno. Nadie me buscó para saber cómo estaba ni para cuestionarme nada. Lo cual, sinceramente, agradecí. No tenía ganas de justificarme ante nadie. Ya bastante había tenido con enfrentarme a todo lo que Clara y yo habíamos sido y a lo que dejamos de ser. En el trabajo las cosas se estabilizaron. Dejé de llegar tarde, dejé de estar ausente, empecé a rendir como antes. Mi jefe me preguntó si todo iba bien y le dije que sí, sin entrar en detalles. Algunos compañeros se enteraron por rumores, pero nadie fue tan imbécil como para preguntarme directamente. Con el tiempo, noté que la gente me trataba diferente. No con lástima, sino con respeto. Como si supieran que algo me había cambiado, pero que no era necesario nombrarlo. Agradecí ese tipo de silencio. Empecé a salir más por mi cuenta, no a bares ni discotecas, sino a caminar, a comer solo fuera, a observar a la gente. Me gustaba mirar parejas por la calle, no con resentimiento, sino con curiosidad. Me preguntaba si ellos también estaban a una conversación de romperlo todo, si alguno de los dos ya tenía algo fuera del acuerdo que compartían. Y me daba cuenta de que es imposible saberlo desde fuera. Lo que parece estable a veces está al borde de desmoronarse. Y lo que parece frío a veces es lo único que sostiene algo más profundo. Así son las relaciones. Así de impredecibles. Así de humanas. Una noche, mientras cenaba en casa con una cerveza y un plato de pasta improvisada, me di cuenta de que llevaba semanas sin pensar en Clara. No en lo que hizo, no en cómo terminó, no en lo que me dijo en la última charla. Simplemente, había dejado de estar presente en mi cabeza. No había odio, no había dolor, no había culpa. Solo una especie de aceptación que no se siente como alivio,
pero que sirve para seguir caminando sin volver la vista atrás todo el tiempo. Entendí que no iba a olvidarla nunca, porque formó parte de mi vida durante demasiados años, pero también entendí que eso no me obligaba a recordarla con rencor. Fue una etapa, una historia que se escribió con errores y aciertos, con momentos buenos y con fallos graves. Y que ahora ya estaba cerrada. Sin gloria, sin tragedia. Cerrada, simplemente. A los 2 meses de haber firmado el divorcio, conocí a una mujer en una cena entre amigos. No pasó nada. No hubo tensión sexual, ni flirteo descarado, ni promesas de nada. Solo una conversación larga sobre cine, libros, y cómo había cambiado todo desde la pandemia. Fue agradable. Al terminar la cena, intercambiamos números, hablamos unos días, y salimos a tomar algo. Me gustó, pero no me precipité. Le conté que estaba divorciado, sin dar demasiados detalles. Ella me contó que también venía de una relación complicada. Quedamos un par de veces más, y luego dejamos de hablar. No porque algo saliera mal, sino porque ninguno de los dos estaba buscando una historia nueva en ese momento. Me pareció perfecto. Fue una de las primeras veces que entendí que no tenía que llenar el hueco de una relación pasada con una relación nueva. Que podía estar bien solo. Que podía disfrutar de una conversación sin que eso implicara pensar en futuro o en compromiso. Con el paso de los meses, mi rutina se volvió más mía. Empecé a escribir por las noches, no con pretensiones de publicar nada, sino para poner en orden todo lo que había pasado. Escribía como ahora te lo cuento a ti. Sin adornos. Sin frases rebuscadas. Solo con la necesidad de dejarlo fuera, para que no se pudriera dentro. A veces me releía y pensaba que parecía otra persona. A veces pensaba que había sido demasiado blando. O demasiado duro. Pero nunca me arrepentí de haber escrito. Me ayudó más que cualquier terapia. Si alguien me preguntara hoy qué aprendí de todo esto, no sé si tendría una respuesta clara. No hay lecciones universales. Lo único que puedo decir con seguridad es que uno nunca termina de conocer del todo a la persona con la que duerme. Y que por más que creas que todo está bien, si no se habla, si no se enfrenta lo incómodo, si no se escucha lo que el otro no dice, las cosas terminan estallando de la peor manera. Yo no era perfecto. Clara tampoco. Y aunque ella fue quien cruzó la línea, yo también fallé en muchos momentos. No justifico nada, pero tampoco me creo libre de culpa. Ahora duermo mejor. Me levanto sin prisa. Me hago el café como me gusta. Pongo la música que quiero sin negociar el volumen. Y cuando pienso en el futuro, no me imagino grandes cosas. Me imagino tranquilidad. Conversaciones honestas. Gente que no miente cuando se cansa. Y sobre todo, poder mirar a alguien a los ojos sin tener que dudar de cada palabra que sale de su boca. No es mucho. Pero después de todo lo que pasó, para mí es suficiente.